Bueno, Génesis 37, ese es el primer libro en la Escritura, en la Biblia. Capítulo 37 empieza a relatarse una historia de las más conocidas en la Biblia. El texto dice así de esta manera: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila, con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José, a su padre, la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hermanos, todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Viendo sus hermanos, que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Él les dijo: oíd este sueño que he tenido. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás tú sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Soñó otro sueño y contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Lo contó a su padre y sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven, te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. Muy bien, oramos. Amado Dios y Padre Celestial, una vez más en esta mañana oramos pidiendo tu misericordia para que podamos oír tu voz, no solamente sean textos leídos al oído natural, sino también puedan resonar en los oídos espirituales. Deseamos, Padre, que tu Espíritu hable más allá de lo que hemos de decir en este momento. Glorifícate a ti mismo, en el nombre de Jesús. Amén. Para cada acción hay una reacción igual y en el sentido opuesto. ¿Les suena parecido a algo que ya han escuchado en la escuela? Sí, porque esto quiere decir que siempre que un objeto realiza una acción como mover, empujar u oprimir otro objeto, este último reacciona devolviendo la misma fuerza. ¿Lo han escuchado, verdad? Espero que sí, se acuerden de la secundaria. Muy bien, lo que acabo de recitar es la tercera ley de Newton. Muy bien. El conocido físico que estudió el movimiento de los objetos y descubrió que hay leyes naturales que gobiernan el universo. La otra ley más conocida es: todo lo que sube tiene que bajar, es la ley de la gravedad, ¿verdad? Y esta es otra ley, la ley de la acción y la reacción, ¿sí? Esta ley se llama. Esta ley, que es verdad en cuanto a los objetos, parece ser verdad en el comportamiento humano. Newton descubrió en realidad que uno, cuando ejerce presión sobre algún objeto, ese objeto reacciona oponiéndose a lo que hicimos. Por ejemplo, nosotros, si me apoyo en la pared, ¿sí? Lo que voy a lograr es que la pared ejerza una fuerza contraria a la que yo estoy ejerciendo y haga esto, que yo pueda ir para el lado contrario. Eso es, lo mismo pasa cuando saltamos. Cuando saltamos, el suelo está ejerciendo una fuerza semejante a la que nosotros ejercemos sobre ella. Por eso es que si hacemos un saltito que decimos cortito, no lo puedo hacer ahora, pero el asunto es que va a ser un saltito breve porque la fuerza que ejercí contra el suelo ha sido pequeña. Pero si me agacho más, cosa que tampoco voy a hacer, pero si me agacho más y ejerzo más fuerza, el salto va a ser mucho más alto, ¿no? La resistencia del suelo va a ser mucho mayor. Me asombré ver a Otamendi saltando 2 metros para cabecear en este mundial. Esa es la fuerza que ejerce el suelo sobre la presión que uno ejerce sobre ella. Uno pensaba que era uno mismo nomás lanzándose. El suelo ejerce una fuerza sobre nosotros para justamente repeler esa fuerza que uno ejerció sobre ella. Esa es la ley de la acción y reacción, ¿sí? Un objeto reacciona ante la acción de otro. Y esta ley que descubrió Newton, sí, que existe, no la inventó él,
la descubrió, existe en el universo, ¿sí? Parece ser que en verdad es parte también del comportamiento humano, ¿sí? Solemos nosotros reaccionar ante las personas y las circunstancias con la misma fuerza en oposición a la acción ejercida sobre nosotros. Solemos hacer eso nosotros, ¿verdad? Esta forma de actuar es asumida popularmente como correcta, ¿sí? Nosotros decimos que es válida y es justificada. Nos ofenden y ofendemos. Esa es la respuesta de los chicos de por qué le dijeron tal cosa a su compañero. Es porque él me dijo eso primero. Acción y reacción. Eso es lo que está sucediendo allí. ¿Sí? Ofendemos o nos ofendemos. La reacción ante una acción. Nos pegan y... ¿Por qué le pegaste? ¿Y por qué él me pegó primero? Acción y reacción. La misma fuerza respondemos nosotros. Si nos insultan, insultamos. Nos empujan, cuando especialmente si vamos en el subte, empujamos. ¿Sí? Eso es lo que sucede. Acción y reacción. Ante la presión que se ejerce sobre nosotros, nosotros reaccionamos con la misma fuerza o aún mayor ante esa acción. También esta forma de comportamiento humano, que está relacionada con esa ley de Newton, también es tomada como válida ante las circunstancias que nosotros solemos atravesar en la vida. Y solo reaccionamos ante las circunstancias de la vida en respuesta a algo que se presenta. Por ejemplo, si se trata de una necesidad económica, nosotros reaccionamos, si no hacemos lo correcto, ¿no? Solemos reaccionar intentando solucionar esa necesidad económica de manera instintiva, ¿no? Apresurándonos y cayendo en más deudas. Vamos a llegar a este mensaje, darnos cuenta que reaccionar no es lo correcto en el comportamiento humano. Pero ante una necesidad económica reaccionamos y tratamos de solventarla o de resolverla, inmediatamente, sea como sea. Sacamos la tarjeta es un peligro ahí que está latente ahí, parece la solución a muchos problemas económicos, pero cuando llega fin de mes, pago el mínimo y uno después no sé cómo harán para pagar lo otro, no tengo idea, es una deuda impagable, impagable. ¿Por qué? Porque se reaccionó ante una necesidad. Por ejemplo, si se trata de un conflicto familiar de terceros, ¿sí? Reaccionamos involucrándonos en pleitos ajenos y asumiendo responsabilidades que no nos corresponden. Reaccionamos porque vemos que hay un problema dentro de la familia, que no es la familia el núcleo central, sino la familia de la periferia. Entonces nosotros reaccionamos y nos involucramos en pleitos ajenos de tíos, de sobrinos, de yernos, de nueras, de suegros, y nos involucramos nosotros ahí y empezamos a asumir responsabilidades que no nos corresponden. Reaccionamos a eso. Bueno, y así es como después estamos llenos de problemas y atados por todos lados con cuerdas de problemas ajenos que no nos corresponden. Si se trata de situaciones incómodas, por ejemplo, nosotros reaccionamos escapando, buscando tranquilidad y sosiego y evitando la presión, ¿sí? Actuamos de la misma manera que un objeto cuando ejerce presión sobre otro. Repelemos eso con la misma fuerza, ¿sí? Y cuando se trata de situaciones incómodas, tratamos de escapar. Recuerdo cuando era muy jovencito y estaba en un campamento y yo solía ser de esas personas, ahora menos, pero solía ser de esos jóvenes que intimidados por el entorno, cuando había mucha gente me sentía como intimidado, muy inseguro de moverme entre mucha gente, ¿verdad? Y entonces solía aislarme y salir del entorno. Entonces se me acercó un pastor para decirme, vos sos como la semilla de la sandía, cuando recién sale la sandía, ¿no? Cuando uno le ejerce un poquito de presión a la semilla de sandía, que era lo que usamos para jugar en el campamento. ¿Qué sucede? ¡Pum! Le ejerce presión y sale disparada para otro lado. Y parece ser así a veces, que nosotros reaccionamos ante ciertas circunstancias escapando, porque no queremos estar bajo presión y nos escapamos. Esa es la reacción ante una situación incómoda, ¿sí? Por ejemplo, la vida espiritual de no pocos cristianos se basa solo en reacciones. No tienen mucho compromiso y solo tratan de cubrir lo básico, lo que consideran suficiente para su vida espiritual para calmar sus conciencias. Viven despreocupados de las cosas importantes de la vida de fe, pero cuando vienen los problemas
las aflicciones y las necesidades, ese tipo de cristianos reaccionan, ¿sí? Desesperadamente, intentando orar todo lo que nunca antes habían orado, porque ahora en una situación de presión que los tiene ahí nerviosos, ansiosos. Comienzan a leer rápidamente la Biblia intentando hacer en un día lo que nunca cultivaron en su vida cristiana. Solo reaccionan. El problema es que cuando dejan de sentir esa presión, vuelven al estado en que se encontraban justo antes de esa situación de emergencia, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque sus acciones no fueron provocadas por algo interno, sino por algo externo. Por eso es cuando el creyente reacciona ante una necesidad espiritual, lo más probable es que cuando esa necesidad te parece tranquilizar, vuelve al mismo estado en que estaba antes, porque simplemente lo hizo por la presión externa y no nació de algo interior. Bueno, el problema más peligroso, queridos hermanos, de esta reacción, ¿sí?, que solemos tener nosotros, es que suele empujarnos al extremo. Este mensaje nació a raíz de una conversación que tuve hace 3 semanas con alguien, no de aquí, con alguien, hablando sobre otro tema que nada que ver con lo que estoy hablando, pero él me dijo esto: esa doctrina nació porque se reaccionó ante una necesidad de la iglesia. Y nosotros no debemos reaccionar. Debemos accionar, como lo que vamos a ver en esta mañana. Pero me dijo esto, y eso me quedó haciendo campanita en la mente. Me dijo esto: cuando reaccionamos, lo más probable es que nosotros vayamos al otro extremo. Y lo más probable es que suceda eso. Por eso es tan peligroso reaccionar. Porque cuando reaccionamos, nos disparamos para el otro extremo opuesto. Y ustedes saben que los extremos son malos. Los extremos son malos siempre en cualquier asunto que nosotros querramos tratarlos. Por eso es que esto es lo más peligroso, de acostumbrarnos a reaccionar y no a accionar, ¿sí? Por ejemplo, una madre, es solo uno de los muchos ejemplos, una madre que en su infancia sufrió en su hogar maltrato, ¿sí?, que tuvo una crianza de maltrato, ¿sí?, al tener sus propios hijos, esta madre, y reacciona solamente, puede estar reaccionando a su propia experiencia al ir al otro extremo a una crianza consentida. No son pocos los hogares, queridos hermanos, donde uno ve, no, yo no quiero ni siquiera llamarle la atención a mis hijos porque yo lo que experimenté en mi hogar es todo violencia. ¿Y cómo se va cuando reacciona? Al otro extremo, el cual es también peligrosísimo. Claro, lo equilibrado, ¿cuál es? El medio, un equilibrio entre una cosa y la otra, pero a veces uno ve que el reaccionar ante ciertas cosas corre el peligro de salir disparados para el otro lado. Se dice, queridos hermanos, que en lugar de reaccionar, nosotros debemos accionar. Y esa sería la respuesta apropiada ante personas y circunstancias. Leía entre las muchas cosas, porque esto no es solamente una verdad moral bíblica basada obviamente en ejemplos y verdades y doctrinas que tenemos en la Escritura, sino esta es una verdad que se utiliza, por ejemplo, en las empresas para saber a quién vamos a tomar como empleado. Los empresarios ven qué actitud toman las personas a quien están considerando para un empleo, cómo actúan ante diferentes situaciones, si reacciona o si acciona, porque si es una persona que reacciona es un peligro para la empresa. Es una verdad que está considerada en muchos aspectos. Y se cuenta en verdad que en algún momento, no sé si hasta dónde es cierto o es una historia ficticia, pero decían de un filósofo que estaba dando su cátedra ante sus alumnos. Cuando terminó, entonces uno de los alumnos dijo: la verdad que su materia inservible, lo que usted dijo es puro egoísmo, es para exaltarse a usted mismo. ¿Qué hizo el filósofo? Dijo: la verdad que no lo había pensado, dame tiempo para pensar y analizar y voy a ver si realmente es así como vos decís. ¿Qué es lo que uno respondería inmediatamente si reacciona? 0, no aprobar la materia. Y vea, interesante, ¿no? Interesante. Se dice que en lugar de reaccionar debemos nosotros accionar. La reacción está guiada por impulsos, ¿sí? Es esa
Es esa forma de comportamiento que está guiada por impulsos emocionales. Nosotros reaccionamos porque nos guiamos más por las emociones que por la razón. Y voy a hablar bíblicamente. Nosotros reaccionamos porque nos guiamos más por el impulso emocional, lo que sentimos en el momento, que por los principios bíblicos que deberían guiar toda nuestra conducta y todos nuestros comportamientos. Se dice eso de la reacción, ¿sí? Que en realidad es una respuesta emocional ante ciertas situaciones. Claro, la gente dice, ¿qué tiene malo de sentir? No tiene nada malo de sentir, queridos hermanos, en las diferentes situaciones que estamos. Todos tenemos una experiencia emocional en cualquier situación que nos encontremos. ¿Qué es lo malo? Que las emociones sean el timón que direccionan mis decisiones. Eso es lo malo. Las emociones nunca pueden ser el timón que direccionan mi comportamiento y mi forma de responder ante personas y circunstancias. Sentir no está nada malo. Uno puede sentirse triste, alegre, pero lo peligroso es que eso sea el timón que dirige nuestras vidas. Y se dice que la acción, los conocedores de este asunto, alude a un comportamiento controlado, pensado y elegido. Por eso es que hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, el apóstol Pablo tenía cuidado con Timoteo. Cuando él estaba sufriendo algunos dolores estomacales, le dio una receta, en verdad, que en ese tiempo se utilizaba. Dice, a causa de tus frecuentes enfermedades, toma un poquitito de vino, que se ve que ayudaba en ese momento para el problema que Timoteo tenía. El contexto de esa recomendación de Pablo en ese texto, si uno lo aísla de todo el contexto, dice, ¿de dónde salió esto? Bueno, es que Timoteo tenía que tomar determinaciones, decisiones en cuanto a quién ponemos como anciano. Y si hay ancianos, pastores, a quienes hay que corregir, vos tenés que estar en tus cabales. Vos no podés enfrentar estas situaciones agobiado por una enfermedad, no vas a estar pensando de manera racional. Dice, tened cuidado, sentite mejor y pensá bien lo que vas a decidir sobre todo este problema de ancianos en la iglesia, en una carta donde en verdad había algunos que necesitaban ser disciplinados, que eran líderes. Bueno, interesante, ¿no? Hay una gran preocupación en la Escritura acerca de cómo respondemos nosotros ante situaciones y ante circunstancias. Permítame citar uno de los ejemplos, ¿sí? Uno de los ejemplos emblemáticos de esta verdad, de accionar en lugar de reaccionar, ¿sí? Y el ejemplo es el que acabamos de leer nosotros, la vida del conocido José. Quizás es uno de esos personajes, como el caso de David, Moisés, que son bien marcados en la Escritura, donde se nos cuenta mucho de su vida. No tantos detalles como quisiéramos, pero sí mucho, porque aquí tenía 17 años José y se nos relata su vida hasta que murió, el transcurso de su vida, ¿sí? Y es un caso emblemático de una persona que accionó y no reaccionó. Y eso nos ayuda a nosotros a poder tomar en cuenta esto, pensando en cómo vamos a enfrentar el próximo año. ¿Seremos personas que reaccionan o seremos personas que accionan para poder aprovechar el año que comienza? Génesis capítulo 37 nos enseña a nosotros de José en su vida familiar. A los 17 años estaba con su padre y estaba con sus hermanos. Sus hermanos eran hombres adultos ya, sus hermanos tenían sus familias, pero en la cultura de aquel tiempo, ¿sí?, se vivía en clanes, ¿sí? O sea, se vivía el que sería el patriarca de la familia y todos los demás hijos hacían su casa, pero cerquita. O sea, vivían en carpa y el que se casaba ponía la carpa cerquita de la familia, así que todos vivían como en un clan, ¿sí?, siendo nómades. Así vivían todos. Por eso los encontramos todos juntos. Pero sus hermanos ya tenían su familia, eran hombres adultos. A veces en las láminas de la escuela dominical se nota a José con sus hermanos, esta riña que había de sus hermanos de odio contra él, y parece ser que eran todos jovencitos, adolescentes, que todavía estaban en la etapa de juventud. No, eran todos hombres grandes ya, todos hombres con sus familias y con sus hijos. Y el más jovencito, por eso había un amor especial de parte de Jacob hacia él, que estaba jovencito y soltero todavía, era José, ¿sí? Pero él vivía ahí, y lo que leímos nosotros hace un momento es un pasaje tan conocido que habla acerca del odio que le tenían sus hermanos por ese amor tan particular que Jacob le tenía a José.
¿Hasta dónde llegó el punto del odio de estos hermanos contra José? Bueno, ustedes conocen, si no después pueden leerla la historia en lo que queda del capítulo 37, después lo pueden leer en casa. Sabemos que en realidad llegó hasta el punto de que lo quisieron matar. El último versículo que yo leía ahí con ustedes, ¿sí? En versículo 14, Israel, que es Jacob, le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Lo envió al valle de Hebrón y llegó a Siquem. Perdón, verso 13. Dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven, te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. Esa respuesta, heme aquí, que es tan conocida en el Antiguo Testamento, es lo que me pida yo hago. Yo estoy listo para hacer todo lo que vos me digas. Lo interesante es que José no reaccionó, sino accionó. Dado ese contexto de tanto odio que le tenían a José, ¿qué podía haber dicho José si reaccionaba ante el odio de sus hermanos? ¿Qué le podía haber dicho a su papá? Muy sencillo. ¿Me vas a mandar? No me quieren, me odian. Y además me mandás a que yo los cuide, porque lo mandó para cuidarlo. Andá a ver cómo están, si precisan un poco de comida. Hace rato que están afuera en el campo. Esa es la idea. Andá a servirlos, es la idea. Es la idea de lo que le pidió su papá. Y él no reaccionó como reaccionaría cualquier ser humano en sus emociones, diciendo, no, a esto ni los sirvo, así me odian, ni me quieren ver. Él fue, heme aquí, y fue a verlo. Cuando llegó a sus hermanos, después de una larga caminata, llegó a sus hermanos lo vieron y dijeron, aquí viene el soñador. Matémoslo. Agarraron, lo atraparon, lo ataron, lo metieron en una cisterna y la idea era matarlo. Lo dejaron en la cisterna hasta que realmente pudieran digerir todas las emociones para llegar al punto de matarlo. Uno de sus hermanos, que era Rubén, dijo, no lo matemos, vamos a venderlo, librándolo así de la muerte. Y así fue que José fue vendido por sus hermanos a una caravana de tratantes de personas para ser llevado a ser vendido como esclavo en Egipto. Interesante, ¿no? Mientras él estuvo en la casa de su padre, en medio de su familia, siendo odiado por sus hermanos, para nada querido, él no reaccionó a esas situaciones, sino que accionó. Hizo lo que en verdad sabía que era correcto delante de Dios hacer. Sirvió a sus hermanos, muy a pesar de que sus hermanos no lo querían. Acá nadie me quiere, acá nadie me aprecia. Bueno, me hago las valijas y me voy. No fue eso lo que dijo José. La única manera que él salió de la casa fue cuando la providencia de Dios intervino, y lo sacó Dios de ese lugar en el momento justo y apropiado en que Dios quería que él saliese. No de la manera que uno pensaría, pero Dios lo hizo así. Tremendo, ¿no? Cuando nosotros llegamos a la historia de José en el capítulo 39, capítulo 38, se hace un paréntesis, 39 vuelve con la historia de José, pueden ir allí en texto en la Biblia. Él ya fue vendido a esta caravana de tratantes de personas, y dice así en el versículo 1, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Vio a su amo que Jehová estaba con él, y todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa, y todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en la casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él lo quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi Señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? La historia sigue en el texto diciendo que la mujer insistió a tal punto que José huyó
de la casa, cuando no había nadie. Cuando el esposo volvió, el amo de José volvió, la mujer que hizo, bueno, cambió la historia. Conocemos la historia, ¿verdad? Cambió la historia, la situación. Él vino para violarme, para abusar de mí. Y obviamente este marido que no estaba en ese momento dijo, bueno, listo, marche preso. Y lo llevaron preso a la cárcel. ¿Sí? Injustamente. Interesante, ¿no? José llegó como esclavo a la casa de Potifar y él podía haber llegado allí y empezar a contar su historia. Un momento, Potifar, ¿sabes lo que me pasó en casa? Como simplemente llegó, sabía que en ese momento no podía hacer más nada y lo que hizo fue comenzar a servir. No se hundió en un pozo depresivo, no empezó a lamerse sus heridas, se llegó a la casa de Potifar, esta es mi situación ahora, ¿qué tengo que hacer? Lo mejor que yo pueda hacer aquí. Y empezó a servir. Lo mismo que hacía en su casa con sus hermanos, empezó a hacer en la casa de Potifar ahí, sirviendo a Potifar, que era su amo de manera injusta, había llegado allí, pero lo servía. Y servía de tal manera que Potifar dijo, wow, este muchacho, excelencia vemos en él. Lo puso a cargo de toda su casa. De qué manera había accionado y no reaccionado, que en verdad Jehová estaba con él en todo lo que él hacía. Claro, cualquiera diría, no, esto es injusto, va a salir a protestar en las calles de Egipto, acá, pom, injusta. No, no hizo eso. Él accionó de acuerdo a los principios que guiaban su vida. ¿Sí? Vamos a ver al final cuáles eran esos principios, pero déjeme hacer ese acento allí sobre esta actitud de José. Pero más aún, cuando en verdad fue acusado falsamente y fue llevado a la cárcel. Y noten lo que pasó allí en capítulo 39. Dice versículo 20, así de esta manera, tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión, y todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y todo lo que él hacía, Jehová lo prosperaba en su mano. ¿Qué haríamos nosotros si nos llevan a la cárcel injustamente? Fue llevado injustamente a la cárcel. Tremendo. ¿Y qué fue lo que hizo? Lo mismo que hizo toda su vida hasta este momento. Calculamos que andaba cerca ya de los 30, pisando los 30 años por allí José en este momento. Pero hizo lo mismo, sirvió a los presos que estaban ahí con él en ese lugar. No se hundió y no se quedó en el rincón de la cárcel, lamiendo sus heridas, lagrimeando y poniéndose a orar de una manera lastimosa, diciendo, pobre de mí, ¿cuándo el Señor se acordará de mí? No hizo nada de eso. Se puso a servir a los que estaban allí en la cárcel con él. Entendió que en verdad de alguna manera la providencia lo había puesto en ese lugar y accionó. No reaccionó de acuerdo a sus emociones, porque en un momento estando en la cárcel se nos muestra en verdad que él sufría esta experiencia, pero muy a pesar del sufrimiento que tenía, eso no lo llevó a él a centrarse en sí mismo, sino a accionar de acuerdo a los principios que él conocía de la palabra de Dios. Tremendo, ¿no? Tremendo. Y a tal manera fue su servicio en la cárcel que el jefe de la cárcel dijo, ocúpate vos. Tanta confianza inspiró en el jefe de la cárcel que no iba a hacer ningún levantamiento, que no se iban a hacer ningún pozo, se iban a escapar. El asunto es que le dejó el encargo de todos los que estaban allí y le servía. Bueno, después está el conocido evento y el momento en la vida de José, donde él se encuentra con estos dos oficiales, estos dos servidores, mejor dicho, de Faraón, el copero y el panadero, quienes habían tenido ambos un sueño la misma noche, uno y otro el otro, ¿sí? Y José interpretó los sueños de esos hombres, diciéndole lo que les iba a pasar. A vos, panadero, en 3 días, ¡pum!, te van a cortar la cabeza. Y el copero, a vos te van a subir, el faraón te va a restaurar a tu puesto en el trono. Y sucedió así, sucedió de esa manera. Lo interesante del relato es que dice que cuando José
le interpretó el sueño al copero, le dijo, acuérdate de mí cuando estés en la presencia del rey. No es que José dijo, me quedo acá y me quedo... No, y buscó los medios para poder en verdad en ese momento ver si se acordaba y me saca de acá porque estoy injustamente. Lo pidió de una manera amable, gentil, sin desesperación, sin duda alguna. Pero la Biblia dice que en verdad el copero se olvidó de José. Si te he visto no me acuerdo. Y así pasó. Y así pasó. Obviamente en los planes de Dios no era el momento que José saliese de la cárcel. Debía estar allí. Pero él no reaccionó, sino que accionó y siguió sirviendo a los presos en la cárcel. José no reaccionó con venganza y resentimiento ante Faraón. Capítulo 41, ¿sí? Capítulo 41 del libro de Génesis. Dice que aconteció que pasados estos 2 años, tuvo Faraón un sueño y le pareció que estaba junto al río, y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas y pacían en el prado, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas, y despertó Faraón. Y conocemos la historia que Faraón no entendía qué significaban estos sueños que lo tenían a él muy atormentados. Bueno, ahí sí el copero dijo, en la cárcel me acuerdo de mis faltas, cuando estaba en la cárcel hubo uno que realmente me interpretó y así sucedió como me había dicho que quería decir mi sueño. Bueno, José es llamado, sacado prontamente de la cárcel en ese momento, es llevado ante Faraón y en ese momento cuando interpreta los sueños de Faraón le dice y le preguntan ¿qué debemos hacer? Le dice Faraón. Bueno, José le dio una receta muy simple, muy lógica, muy sensata, que algunos dicen, wow, qué maravilloso que es este hombre, cuánta sabiduría tiene. Y eso es lo más sensato que se debía hacer. Si hay 7 años de abundancia y hay 7 años de hambre, bueno, gente, juntemos en este tiempo de abundancia, almacenemos para los años que vienen de hambre. Una cosa muy sencilla, ¿verdad? Ahorros se llama. Tener ahorros, sencillamente. Nada más. Pero pareciera ser que a Faraón le pareció como una idea brillante, novedosa, ¿no? Pues, wow, este tiene sabiduría de los dioses. Tremendo, una cosa muy sencilla. Y lo puso como segundo después de Faraón. Vicepresidente. Llegó a ser vicepresidente de Egipto. Lo interesante es que en ese momento en que José está ante Faraón, él no reaccionó con venganza y resentimiento ante el presidente del lugar donde él estuvo sirviendo injustamente, donde fue acusado injustamente, cuando fue llamado, olvidado por interpretar los sueños. No hubo ningún resentimiento en la boca de José. No reaccionó, sino que accionó y se puso al servicio del imperio egipcio. Me dan el cargo y ¿qué hizo? La Escritura dice que él se subió al carro y durante esos 7 años de abundancia lo que hizo José fue simplemente recorrer la tierra de Egipto para que se hiciese como él había dicho, que se junte todo, en verdad, lo que se había sembrado y se empieza a juntar la cosecha en graneros. Se ocupó de servir, se ocupó de servir. En la casa de su padre servía, en la casa de Potifar servía, en la cárcel servía y ahora que estaba en un lugar de alta prioridad, responsabilidad, servía. Tenía principios muy claros de qué hacer en cada situación. Y en base a esos principios, él actuaba y accionaba ante personas y circunstancias. No importa, las circunstancias son diferentes. Yo sé lo que tengo que hacer, indistintamente de las circunstancias en las que yo estoy. Me toca servir a los que están a mi alrededor. Esa es la idea. Esa es la idea. Sus principios gobernaban sus acciones, independientemente de las emociones que él estaba experimentando. El libro de los Salmos nos habla acerca de José, hablando acerca de su angustia, la angustia que él sufrió mientras estaba en el pozo, en la cisterna. No lo dice Génesis a eso, pero dice que sus hermanos no escucharon cuando él estaba angustiado en la cisterna y él les pedía que lo liberasen, pero no lo escucharon. ¿Tenía emociones José? Claro que las tenía, pero no eran el timón que direccionaban su vida.
no reaccionaba ante esas circunstancias, sino accionaba y hacía lo que era correcto hacer en ese momento. Tremendo. Pero me gustaría poder hacer énfasis, la historia es tremenda, emocionante, extensa, para enseñar durante varios domingos, pero quiero que vayan conmigo a Génesis capítulo 50 y noten en verdad qué era lo que guiaba el pensamiento de José para no reaccionar, sino accionar en cada situación y en cada circunstancia. Dice así Génesis capítulo 50, dice versículo 15, así de esta manera. Solamente los ubico en contexto nomás, para decir que cuando llegamos a este capítulo ya estamos atravesando los años de hambre, ¿sí? Y ya pasó toda esa etapa emocionante en que José ya se dio a conocer a sus hermanos por el hambre fueron llevados a Egipto, donde se daba todo el alimento para el tiempo de hambre. Ahí se dio a conocer a sus hermanos dijo, wow, buenísimo, mirá vos, pensamos que habías muerto. Bueno, todo ese reencuentro emocionante con su papá, con su hermano, el más pequeño, Benjamín, y todo lo demás. Y aquí dice el texto así de esta manera en el transcurso de esos años. Verso 15, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, mantener vida a mucho pueblo. Ahí hay, hermanos, en ese verso 20, hay un contenido tan profundo y tan amplio acerca del pensamiento de José y de Cristo en José. Es tremendo, porque dice José, hay algo más importante que yo. ¿Acaso yo estoy en lugar de Dios? Dios es más importante que mi persona. Por eso es que yo no voy a reaccionar contra lo que ustedes me hicieron, porque hay algo más importante que lo que ustedes me hicieron a mí. Yo no importo en esta historia. En esta historia importa Dios. Esa es la idea de lo que José está diciendo. Pero hay algo mucho más profundo y es lo que guió el pensamiento de José en medio de todas las circunstancias que él vivió, que son completamente difíciles, queridos hermanos. Y fue este pensamiento, ustedes pensaron mal contra mí. No había acá una manera de suavizar las acciones de sus hermanos. No, ustedes pensaron mal, tienen razón, ustedes hicieron mal contra mí. Mas Dios lo encaminó a bien. Esa palabra encaminó en el idioma original, que es el hebreo, es absolutamente significativa de lo que José entendía, de la teología que tenía José acerca del Dios de la providencia. Porque dice que en verdad no es que Dios vio algo malo que sucedió y se puso a pensar, a ver, ¿cómo resolvemos este asunto? Vamos a hacer así, lo resolvemos de esta manera. No es esa la idea. No es que Dios es tan habilidoso para sacar del mal algún bien. No es esa la idea. Porque la palabra significa que acá hay un mapa trazado. La idea es como que acá hay un mapa desplegado donde Dios trazó todo el recorrido de la vida de José. Lo que está diciendo José, esto que ustedes hicieron ya estaba determinado en el trazo de la mano del Dios soberano. Tenía que suceder así, iba a suceder así, y había un plan que iba más allá de mi propio bienestar, y es salvar vida a mucho pueblo. Y por eso es que José podía tener sus emociones bajo control y no eran el timón de su vida, sino que accionaba porque confiaba que en verdad había un Dios soberano gobernando en cada una de las circunstancias que él vivía, incluso aunque esas circunstancias eran adversas
y eran contrarias, humanamente hablando, a su propia persona. Pero él dijo, hay un Dios soberano que ha trazado en verdad todo el recorrido de mi vida. Y si Él lo ha trazado, nada en verdad puede cambiar su voluntad. Y si lo trazó así de esta manera, es porque Él en verdad ha pensado en algo que tiene que ver con su plan redentor, con su plan en Cristo. Y esto es parte de esa glorificación de su Hijo. Queridos hermanos, si queremos evitar reaccionar, necesitamos tener control de nuestras emociones y de nuestros pensamientos. Pero para poder hacer eso, nosotros tenemos que tener claras convicciones, bajo las cuales someter nuestras emociones y nuestros pensamientos. No hay otra manera. La clásica es cuando llega la consejería pastoral, matrimonios, sí, pero usted no sabe, pastor, porque él es así, ella es así. Reacción. Me ofendió primero, me dijo lo otro. Reacción. Ante una fuerza que viene en contra de mí, reacciono con la misma fuerza. Y es un problema de nunca acabar, porque es un círculo vicioso. Hago esto y allá de la otra vez con la misma fuerza. Y así están las relaciones en la vida de la familia y en la vida de la iglesia y en la vida de amigos. Reacción contra reacción. ¿Dónde se pone un freno a esto? Cuando nosotros en verdad actuamos como Cristo. Ese Cristo que vemos en José, porque lo que vemos en esta historia no es José, sino a Cristo en la vida de José. Este es Cristo. Este es Cristo. Pero además, si queremos evitar reaccionar, nosotros tenemos que tener en claro cuáles son nuestras responsabilidades y cumplirlas. Una cosa que tenía en claro José es, yo tengo que servir acá. Estoy con mis hermanos, los tengo que servir como mis hermanos, por más que ellos me odien. Estoy acá como esclavo y él es mi amo. En ese momento era la ley, en ese tiempo yo lo tengo que servir. Él es mi amo, esa es mi responsabilidad. Él tenía en claro sus responsabilidades. Estaba en la cárcel y no tenía la responsabilidad de servir a los demás. Pero en su corazón tenía esta convicción tan arraigada que sirvió a los demás en la cárcel. Tener en claro cuáles son nuestras responsabilidades y cumplirlas. Gracias a Dios en la Iglesia de Cristo siempre hay creyentes que tienen un alto grado de sentido de responsabilidad. No importa, llueve, truena, se murió el gato o el perro, no importa lo que pase. Saben que hay una responsabilidad para cumplir y la cumplen. Van más allá de sus emociones. Hay otros que no. Hay otros que son presos de sus emociones, que son como la ola que es empujada de aquí para allá por el viento de la tormenta en el mar, de un lado para otro. Nunca tienen un punto fijo donde establecerse. ¿Por qué? Porque las emociones en verdad son el timón de sus vidas. Necesitamos cultivar un alto grado de responsabilidad para saber qué es lo que tenemos que estar haciendo allí. No recuerdo el pasaje ahora preciso, pero sí es en el libro de Nehemías. Pero quiero recordarles aquella situación donde Nehemías se desanimó en su labor. Recuerdan, Nehemías es aquel hombre que ayudó al pueblo de Israel a volver de la cautividad de Babilonia a la tierra de Israel para reedificar los muros en la tierra de Jerusalén, en la ciudad de Jerusalén. ¿Sí? Y mientras estaban haciendo esa tarea, se empezaron a descubrir varios pecados de los que habían vuelto. Entre ellos, el yugo desigual y muchas otras cosas que estaban pasando ahí. Claro, un líder ante esto se desanimó, hasta el punto de que Nehemías lloró. ¿Y sabe lo que le dijo la gente a Nehemías cuando lo vieron llorando? Levántate. Como diciendo, deja de llorar. Levántate, porque esta es tu responsabilidad. No tendrías que estar ahí llorando. Vos sos líder, tenés que estar acá apoyándonos. Si tenemos fuertes convicciones en quién es Dios y nuestras emociones bajo control de la obra del Espíritu de Dios, créame que no habrá problema en el cumplimiento de nuestras responsabilidades en las áreas en las que Dios nos ha encargado tareas, el hogar, la iglesia, en nuestro trabajo.
Necesitamos confiar en la intervención divina y el cuidado fiel sobre los suyos, y eso nos dará a nosotros plena confianza de que, muy a pesar de lo que estoy pasando, confío que el Señor está haciendo algo a través de esto. David no reaccionó ante el odio de Saúl, pero cuando lo hizo, tomó una de las peores decisiones de su vida. ¿Se acuerdan? David, odiado por Saúl, quien hasta se atrevió a tirarle una lanza para atravesar a ese joven que le estaba robando popularidad al rey Saúl. Sin embargo, David no reaccionó, se refugió, accionó refugiándose para en verdad confiando en la promesa de Dios que él iba a ser rey. Cuando desconfió de Dios, David reaccionó escapándose y yendo a los enemigos de Israel. Y fue la peor decisión que tomó en su vida. Y esto es un recordatorio para las damas, porque sé que vieron esto en la reunión de damas. Abraham tomó una de las peores decisiones cuando reaccionó ante el hambre. Pero fue muy diferente cuando tuvo que elegir entre la llanura del Jordán y las montañas, donde había pocos pastos, porque había convicciones firmes acerca de qué había en esa llanura y cuál era su llamado delante de Dios. Su llamado y su fe en Dios lo liberaron de reaccionar ante la tentación, lo cual es muy fácil si uno es gobernado por sus pasiones, Comienza un año. Comienza un año, una nueva oportunidad que Dios te da para hacer su voluntad durante este año. Lo que hará la diferencia entre que puedas terminar el año diciendo como Cristo, ayer lo vimos en la reunión de oración, he acabado la obra que me diste que hiciese, es si nosotros estamos acostumbrados a reaccionar o a accionar en medio de las circunstancias y las personas con las que nos encontramos. El Señor traiga su bendición sobre esta verdad. Amado Padre Celestial, tú puedes ir más allá de este débil instrumento, porque en verdad no dependes de mí. Tú eres poderoso para hablar más allá de lo que hemos dicho en este momento. Y prepara nuestro corazón para no ser personas guiadas por las emociones, sino por convicciones, para traer gloria y honra a Cristo. Bendice tu palabra en el nombre de Jesús.